La vida que llevamos hace que necesitemos cada vez más energía. Hay cuestiones ambientales y cuestiones económicas que nos obligan a plantearnos una manera distinta de obtenerla. Es un punto clave en la historia del crecimiento de las ciudades y sobre todo de la vida de las personas, tratar de hacer este cambio lo menos traumático posible. ¿Cómo surge y dónde surge el concepto de aquel que produce y consume energía, del prosumidor? Es una pregunta para el responsable del área en la Secretaría de Energía de la provincia de Santa Fe, Verónica Gese. Prosumidores es lo que la palabra une, que es un productor consumidor de energía. Es un concepto que se viene desarrollando desde hace muchos años en otros países, desde que aparecieron los equipos de energías renovables individuales o residenciales. Entonces eso dio la posibilidad de que la gente empezara a trabajar en la autosustentabilidad de las construcciones y de los consumos. En el resto del mundo empezó básicamente con los equipos fotovoltaicos, con las pantallas solares que se iban instalando en los techos de las casas para generar la energía que esa casa consumía. Después, todo esto fue transformándose al hacerse más masivo en el mundo en una preocupación de los sistemas eléctricos en general, porque produce algunas complicaciones, y una preocupación también para los gobiernos y por ende para las empresas de distribuidoras y generadoras de energía, donde se ha hecho muy masivo. Entonces, a partir de toda esa experiencia, nosotros en Argentina llegamos como muchas veces tarde, pero lo que tiene de muy bueno llegar tarde es que tenemos toda la experiencia del mundo. Entonces, hoy podemos no cometer los mismos errores que cometió el mundo con el esquema de prosumidores. Eso es muy importante porque el sistema eléctrico se compone de muchos factores y no hay que descuidar ninguno, porque no tenemos que olvidarnos de que el sistema eléctrico es un negocio básicamente, y por eso hay que cuidar de que siga siendo así, porque si no si la generación, por ejemplo, no fuera rentable, empezaríamos a dejar de tener inversiones en ese campo, tanto en renovables como en energías convencionales, y eso no nos conviene a ninguno porque es el sistema completo el que hay que cuidar. Prosumidores en Santa Fe surge el año pasado como respuesta a los primeros aumentos tarifarios que tuvimos el año pasado, a principio de año, y vimos que la gente podía tomar, la señal precio en ese sentido y empezar a buscar otras alternativas para paliar ese tema que se estaba empezando a dar y que obviamente va a seguir. Empieza a responderse una pregunta que es crucial para resolver cómo producimos la energía y que alcance para todos. ¿Dónde parte la necesidad? Si es un tema meramente económico de las empresas que distribuyen y generan la energía, o si también hay una preocupación medioambiental. ¿Cuál es la razón clave del nacimiento de los prosumidores? En realidad surge en el mundo como una cuestión ambiental. Hablando del compromiso de la gente con la tecnología, más allá de por qué haya surgido la tecnología del fotovoltaica en sí, pero el compromiso de la gente con ser más amigables o ser menos dañinos con el medio ambiente se traduce en todas las actividades que vos haces en la vida diaria. Una muy importante es el consumo de energía, de todo lo que hacemos, tanto de cuando andamos en auto, cuando usamos un medio de transporte cualquiera, cuando abrís una canilla, que no te das cuenta de que alguien está quemando combustible para generar una bomba y que esa bomba saque agua, y todo ese proceso, esa conciencia de cómo se afectan los recursos naturales a partir de nuestra vida, de nuestra existencia en el mundo, hace que se hayan empezado a buscar en otras sociedades en las que ya, tienen muchas necesidades cubiertas, y empezaron a descubrir se les hicieron conscientes otras preocupaciones del ser humano. Entonces surge sí como una cuestión medioambiental, pero como yo te decía, esto está siempre y tiene que estar siempre equilibrado con un sistema completo,
Creo que a la larga las energías renovables van a ser las energías totales del mundo, eso realmente lo creo a futuro, pero hoy tiene que convivir un sistema que va a ser mixto por muchos años y ambos tienen que entender la existencia del otro y entender esta parte, digamos, de proceso de recambio, de transformación. Hoy estamos en una época de transformación y se tiene que comprender en ese sentido. La energía es un ciclo, tiene que nacer en un lugar y volver a un lugar, alimentar. Esta es la pregunta. El prosumidor, aquella persona o aquel grupo de personas que dedique esfuerzo y tecnología a producir energía que va a consumir, requiere de un sistema en funcionamiento en el cual se encuentre esa tecnología, se pueda obtener el insumo para poder justamente empezar a producir. Es una puerta de entrada para pequeñas organizaciones que quieran volcar esfuerzos a ser productores de energía. ¿Cómo se va transformando todo esto en un nuevo ecosistema? Es lo interesante de pensar en los prosumidores. Prosumidores en Santa Fe surge el año pasado como respuesta, digamos, a los primeros aumentos tarifarios que tuvimos el año pasado, a principio de año, y vimos que la gente podía tomar, digamos, la señal precio en ese sentido y empezar a buscar otras alternativas para paliar ese tema que se estaba empezando a dar y que obviamente va a seguir. Así que tratamos de, por eso, entrar con prosumidores el año pasado, empezar a generar los proveedores, como yo te decía, son muchos factores los que están relacionados con las energías renovables. Uno muy importante son los proveedores. Nunca va a explotar el tema de energías renovables en un lugar donde no hay señal precio o no hay proveedores. Entonces es imposible. Primero tenemos que empezar a crear y a generar el ambiente para que se surjan los proveedores, tanto de servicios, porque a un prosumidor alguien le tiene que vender el equipo, se lo tiene que conectar, tiene que, digamos, educarlo en ese sentido. Esos proveedores no estaban todavía, o había muy pocos en la provincia de Santa Fe, y nosotros lo que buscamos con este programa es que empezar a ver cada vez más servicios en ese sentido. Vivimos en una zona beneficiada por la cantidad de recursos naturales que pueden ayudarnos justamente a obtener la energía necesaria. También hay un papel fundamental de cómo se ha pensado la cuestión energética en un país como el nuestro en los últimos 10, 20, 30 años. Nos hemos acostumbrado a un contexto como de abundancia de energía eléctrica y ahora no podemos pagarlo. ¿Estamos conscientes en este momento de que hay recursos para generar la energía necesaria y esos recursos están ahí en la naturaleza? Son dos preguntas que intentaremos responder. El contexto natural a Santa Fe le tiene que jugar a favor en relación a entendernos como una provincia con una inmensa potencialidad en bioenergías, por ejemplo. Nosotros tenemos una provincia privilegiada geográficamente creo que lo tenemos inconscientemente a ese conocimiento y que tenemos que hacerlo conscientes como provincia y en este caso nosotros como funcionarios. Creo que mucho en la Argentina lamentablemente también es el tema de la señal precio. Tuvimos las tarifas en un nivel, digamos, en relación a otros servicios muy bajo por muchos años y eso hizo que se desvirtuara totalmente un mercado y que la gente por muchos años no entendiera qué era lo que estaba consumiendo y qué recursos naturales se desperdiciaban por eso. Por muchos años, si vos te acordás, los temas de ecología se redujeron a hablar de la basura, de la separación de basura, por años, nunca, o sea, creo que en los últimos 2 años de la gestión anterior se empezaron a ver más temas de energías renovables, pero en general la gente trataba a los temas de ecología o los temas verdes eran temas de basura en general. Creo que son señales que se bajan, que son, digamos, como cuestiones culturales de cada gobierno. El gobierno anterior no entendía la importancia de las energías renovables, eso es muy claro.
Este gobierno tiene otra impronta, esperemos que la mantenga y que la profundice lo suficiente como para que podamos avanzar no solamente en los grandes proyectos de energías renovables, sino en los proyectos en los que la gente tenga mucho más involucramiento, porque las energías renovables tienen una cualidad que pueden tener, al contrario de las otras energías, que al contrario de una represa o de una central atómica, pueden estar en tu vida diariamente, como están los paneles cuando sos prosumidor, cuando está el calefón solar, cuando tenés cerca un biodigestor que trata los residuos de tu ciudad o de las actividades productivas. Las renovables tienen una relación con la gente y las hacen visible la relación de la vida diaria de la gente con el consumo que está teniendo. Parece el surgimiento de nuevos actores, el rompimiento de viejos moldes de producción de energía y de ponerla al alcance de las personas que la necesitan para vivir, para todas sus actividades diarias. Nos preguntamos si los prosumidores son los nuevos actores de un sistema que puede incluso amenazar a grandes corporaciones mundiales productoras de energía, o si tan solo son un rasguño que no alcanzará a romper con esa dominación. Ha sucedido en otros países, eso es así, es verdad, pero las renovables también son un negocio. Hay que saber verlo, como todos los negocios. Yo creo que la barrera más grande es una barrera generacional que tienen los grandes monopolios, de entender a qué tipo de negocios tiende el mundo, porque si no tendemos a ese tipo de negocios tampoco va a haber mundo. Con lo cual hay cuestiones que o las van a tener que entender o se van a enfrentar a muy grandes desafíos sociales. La gente no es la misma gente que hace 60 años, no vamos a tolerar las mismas situaciones. Creo que va a depender mucho de cómo entiendan el negocio y cómo entiendan a los consumidores y cómo nos entiendan a nosotros como personas. Como te digo, las renovables en gran medida ya la mayoría de las grandes corporaciones las han tomado. Y ese también es un riesgo, porque las han tomado las grandes corporaciones. Por eso yo te decía que nosotros en Santa Fe tenemos como la tormenta ideal para alejarnos de ese modelo y tener un modelo mucho más sustentable también, de decir, hay muchos puntos de generación, puede haber muchos dueños de esa generación, no un monopolio, y que esa generación sea a partir de residuos, de cuestiones que hacen a nuestra cultura, como es la agricultura y la ganadería. Santa Fe tiene una situación ideal en ese sentido. En los últimos años, en la última década sobre todo, la energía se ha vuelto más y más cara en todo el mundo. Por eso la aparición de estos nuevos actores como los prosumidores pueden empezar a poner en tela de juicio el papel de los proveedores energéticos. La necesidad ambiental también nos lleva a pensar que a nosotros puede ocurrírsenos no necesitar a otros para producir la energía que consumimos. Hoy la tecnología lo permite y hay una idea fundamental que es aprovecharse de esa tecnología y empezar a pensar estratégicamente en los próximos años y en el camino cuidar el planeta.